En mayo de 2019, elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué nos jugamos? María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y profesora del Máster en Unión Europea de la UNED. Desde un punto de vista institucional no han faltado las voces que hayan criticado a la Unión Europea por su falta de legitimidad democrática. Justamente ese hecho hace que sea especialmente relevante la participación en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019. Los diputados del Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal directo, es decir, que se eligen, en este caso, en cada Estado miembro y conforme a las reglas electorales vigentes en cada uno de ellos, respetando, eso sí, determinados principios comunes establecidos en la Unión Europea. Esto nos lleva a recordar que meses atrás se inició un proceso de modificación de la ley electoral de 1976, que establece esas normas o principios comunes. La razón fundamental es aumentar la participación de los ciudadanos a la vez que se respetan las tradiciones electorales en cada uno de los Estados miembros. Bien, pues teniendo ya claro que el Parlamento Europeo se configura como resultado de unas elecciones que se producen cada 5 años, ¿qué razones adicionales podemos encontrar para participar en estas elecciones más allá de nuestro derecho a votar? ¿Qué hace el Parlamento Europeo? Pues bien, entre las varias tareas me gustaría recalcar alguna. En primer lugar, legisla junto con el Consejo de la Unión Europea. Se puede decir entonces que la participación del Parlamento en la actividad legislativa daría un cariz más democrático al ejercicio de legislar en la Unión Europea, porque, como venimos diciendo, el Parlamento Europeo es el resultado de unas elecciones y, por lo tanto, tiene respaldo ciudadano. Esta legislación afecta de manera muy estrecha a los ciudadanos europeos en ocasiones. Es, por ejemplo, el caso del fin del roaming en los países de la Unión Europea, el wifi gratuito en los lugares públicos o la normativa relativa a las bolsas de plástico de muy reciente implantación. Además de la tarea legislativa, en segundo lugar, el Parlamento Europeo aprueba el marco financiero plurianual y también el presupuesto anual de la Unión Europea junto con el Consejo de la Unión Europea. Se trata una vez más de una tarea compartida que puede dar un sentido más democrático a la toma de decisiones en la Unión Europea. Además de legislar y aprobar el marco financiero plurianual, el Parlamento Europeo también está presente en la entrada en vigor de cualquier acuerdo internacional. Cualquier acuerdo internacional necesita el visto bueno del Parlamento Europeo. Es, por ejemplo, el caso del Brexit, o también la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Clima de París o el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá. Bien, además el Parlamento Europeo está abierto a los ciudadanos para atender ya sean sus quejas, sus solicitudes o incluso meras observaciones o comentarios sobre la aplicación del derecho comunitario europeo. Antes del término de esta legislatura quedan por delante aspectos tan importantes como el acuerdo de retirada del Reino Unido, que tiene una fecha máxima para resolverse en marzo de 2019, o la culminación de la unión bancaria. Como fruto de todo lo que he comentado anteriormente, se podría decir que la participación en estas elecciones lleva también a los ciudadanos a estar más representados en la toma de decisiones de la Unión Europea, en la agenda política de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha ido adquiriendo durante estos años cada vez mayor importancia en la vida política de la Unión Europea. Se tratan temas tan importantes como la inmigración, el empleo, la seguridad o el medio ambiente, temas con los que los ciudadanos estamos muy sensibilizados. Bien, además de estos aspectos, otra razón que nos animaría a participar en estas elecciones europeas es que de alguna manera estamos interviniendo también en la elección del presidente de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo se organiza por grupos políticos que a su vez están compuestos por los partidos nacionales que se agrupan según ideologías. Bien, pues cada grupo político designa un cabeza de lista y de entre estos cabezas de lista surgirá el presidente de la Comisión Europea. Es decir, en función del resultado de las elecciones europeas, el Parlamento elegirá como presidente de la Comisión a uno de los cabezas de lista. Este trámite es algo más complejo, pero sí que es verdad que podríamos ver también un cierto respaldo ciudadano. En definitiva, lo que me gustaría transmitir es que la Unión Europea sí que está muy preocupada por llegar a nosotros, a los ciudadanos, y estimular nuestra participación en estas elecciones. Ha puesto, por ejemplo, en marcha una campaña con el título Lo que hace Europa por mí, disponible en una página web en la que trata de transmitir esa cercanía. Fruto de las elecciones y de la nueva configuración del Parlamento, el 2 de julio del 19 está previsto la celebración del primer pleno
que seguirá con la actividad y la agenda política de la Unión Europea en la que debemos estar implicados.